Hola amigos, bienvenidos una vez más a Brújula de Mercado, el canal de YouTube que te pone al día de la actualidad internacional, pero con un trasfondo que no alcanza en la agenda política. ¿Cuál? Analizamos el mercado del dinero, qué es lo que está ocurriendo con los mercados de capitales que están tras el telón de fondo de toda la agenda política que vemos en los medios de comunicación habitualmente. Bien, en este reporte lo que tratamos de hacer es contarte todos los entresijos que mueven el dinero tras cada uno de los estados. Por eso sacamos, entre otras cosas en portada, un barril de crudo tumbado, porque uno de los gráficos interesantes que quiero comentar hoy con vosotros en el canal es el gráfico que refleja tanto el precio del crudo como simultáneamente la deuda del bono a 10 años de Arabia Saudita. Arabia Saudita es uno de los países más ricos del mundo y hace tan solo 5 años era inimaginable verlo en una situación como la actual. Arabia Saudita, desde que jugó su carta en 2014 de abaratar el precio del crudo hasta extremos inimaginables, con el objetivo motivado por las sanciones rusas contra los bancos rusos que expulsaban a los bancos rusos del sistema IBAN, cortaban las vías de financiación a Rusia y el precio del crudo se tumbaba, sabiendo que la balanza comercial de Rusia dependía altamente del crudo. Salió mal esa estrategia y les costó miles de millones a los sauditas, que entraron en déficit comercial, público y financiero, ¿vale? Hoy esta es su historia. El gráfico de hoy viene a resumir un poco lo que ha ocurrido desde entonces, ¿vale? Además, la bandera española y la británica. ¿Por qué? Porque en realidad, recordad que la semana pasada hablábamos del Brexit hasta aquellos extremos que no se han citado todavía, o yo no los he visto que abunden en los medios de comunicación. La semana pasada os contaba algo que no he encontrado en ningún artículo y que he tenido casi que desarrollarlo y poneros diferentes artículos para entrelazar una cosa con otra. ¿Cuál? El origen del Brexit se llevaba hasta 2014, cuando David Cameron, el que propuso como promesa electoral en Reino Unido, el que si él ganaba como primer ministro pondría un referéndum para dejar la Unión Europea, no era algo accidental, sino que la decisión de hacer ese referéndum la tomó un mes después de que la Unión Europea anunciase que se aplicaba para 2019 la nueva política, la nueva ley para el control fiscal de las empresas en la Unión Europea, habiendo pedido David Cameron primero en una carta que aquellas empresas registradas en zonas excoloniales británicas, y se está refiriendo a las islas, paraísos fiscales y demás, estuviesen fuera de esa ley. Pero fue rechazado y por lo tanto él, un mes después de que esa ley se anunciase, propuso un referéndum. Es ahí donde está, en mi opinión, el origen realmente del Brexit. Y por último, la última foto que os pongo en portada es el G20, porque esta semana, a final de semana, el viernes, se reunirán, entre otros, las dos mayores potencias económicas del mundo. China y Estados Unidos formarán parte del G20, por lo tanto el presidente Xi Jinping y el presidente Donald Trump podrán verse las caras en esta guerra comercial que atemoriza a los mercados y que amenaza con una recesión global para el resto del mundo, ¿vale? Con todo esto, arranco el reporte semanal y te recuerdo, si es la primera vez que llegas a este canal, te invito a que te suscribas, porque te voy a ir poniendo al día cada semana de todo el contenido de lo que ocurra, mientras pueda ir sacando todo tipo de datos cada vez que los encuentre, para poder mostraros lo que yo creo que en realidad ocurre de fondo, ¿vale? Primer punto del día, viernes, se reúnen los grandes del G20. El Black Friday salió bien. Recordad que la semana anterior os comentaba que el Black Friday no es que sea un evento especialmente importante, por ejemplo, en Europa, pero sí lo es en América. En Estados Unidos en concreto, el Black Friday se utiliza como un indicador de actividad económica. Lo avisé la semana pasada y esta semana algunos diarios financieros han atribuido la subida del mercado americano, de las tecnológicas en concreto, a los buenos resultados del Black Friday. Así que os daré los datos y os revelaré cuál ha sido la evolución de esos mercados, ¿vale? Gibraltar español, ¿por qué? Porque aquí vamos a ver cómo de nuevo una zona, para los que me siguen desde América Latina, el caso de Gibraltar es una zona que desde el siglo XVII es territorio británico, y que al fin y al cabo España lo ha utilizado también ahora como ariete en el tema de la negociación sobre el Brexit entre la Unión Europea y Reino Unido. España ha sacado sus cartas, ha puesto sus cartas sobre el tablero diplomático y ha tratado de jugar y hacer presión sobre el tema de Gibraltar. Así que hoy lo comentaremos también aquí para que te pongas al día de qué es esto de Gibraltar y qué papel ha jugado el tema de Gibraltar en la negociación del Brexit. Escenarios en UK, vamos a ver exactamente qué puede ocurrir ahora que ese pacto entre la Unión Europea y Reino Unido está aparentemente cerrado. Tiene que pasar por el Parlamento británico y es ahí donde se puede reventar todo otra vez, ¿vale?
Italia considera reducir el déficit y sus bancos suben. Vamos a ver la consideración, entre comillas, porque ni siquiera es un compromiso claro o abierto, ¿vale? Y repetíamos aquí, G20, Xi Jinping y Trump cara a cara. Bien, empezamos, ¿vale? Black Friday. Las tecnológicas celebran en el parque, el Cyber Monday y el Black Friday. Pero en plena tónica bajista en torno a las multinacionales tecnológicas, las buenas noticias parecen llegar. Millones de tarjetas de crédito echan humo a cuenta de Black Friday y del Cyber Monday, y este hecho parece haber destapado el apetito de los inversores. Es por ello que las grandes tecnológicas generan gran interés en la apertura. Apple sube 1.22%, Amazon genera ganancias de 1.28%, Facebook registra alzas de 1.20%, Netflix de 1.23%, mientras que Alphabet, Nasdaq, Google abrirá el mercado con una revalorización del 1,28 y pongo no ha durado mucho porque a fecha de este momento, cuando estamos cerrando ya la sesión del lunes noche, vais a ver que parte de esas subidas se han quedado truncadas, no todas, ¿eh? Un año más, los americanos optaron por mayores compras por internet que físicas. Las ventas online aumentaron más del 23% hasta 6.000 millones de dólares en Black Friday, según Adobe Nasdaq Analytics, que monitorizaba las transacciones de 80 a 100 mayores distribuidores de Estados Unidos. El Thanksgiving, las ventas online aumentaron un 28% hasta 3.700 millones de dólares. Las ventas físicas, por el contrario, se estima que cayeron entre un 4 y un 7%, continuando la tendencia de años anteriores. Reflexión que hago aquí para que los que seáis nuevos pues vayáis cogiendo el hilo del canal. Aquí hace ya mucho tiempo comentábamos que la Reserva Federal, un comentario que hizo uno de los presidentes de la Reserva Federal, dijo que Amazon provocaba un efecto deflacionista o que Amazon impedía que la inflación subiese en Estados Unidos. En realidad, lo que está mostrando aquí la Reserva Federal es que los hábitos de consumo se están modificando hasta tal extremo que estamos viendo una nueva época, una nueva era en la que realmente las tiendas locales tienen cada vez menos actividad y las tiendas online funcionan cada vez más, ¿vale? Así que la actividad se irá redistribuyendo hacia el transporte muy probablemente, ¿vale? Que es ahí donde sale pues Uber, Deliveroo, Uber Eats y este tipo de negocios que se basan en traerte el producto a casa. Fijaos, lo que traía aquí es una cronología del Visual Capitalist que está muy bien hecha, que muestra cómo se define teóricamente un mercado bajista cuando rompe los mínimos de los 50 semanas previas, la media en este caso, y vemos la evolución de Facebook, de Apple, de Netflix, de Alphabet y de Amazon. ¿Lo veis? Bueno, pues en parte estas son las que han recuperado o las que subían tanto. Por lo tanto, no es de extrañar, en realidad no es que estén subiendo, es que probablemente es un rebote de gato muerto, como lo suelen llamar, o simplemente un intento de recuperar ciertos niveles, porque la caída es innegable, ¿vale? Pues ahí tenéis el contraste de cómo se avecina un mercado bajista de las tecnológicas, y sin embargo hoy suben por el Black Friday. Bueno, pues hoy es una cosa, mañana será otra. Aquí tenéis el resumen de lo que ha subido tras el Black Friday. Podéis ver que Apple incluso retrocede casi un medio punto porcentual. Netflix apenas sube, no llega al medio punto porcentual. Amazon sí se mantiene 3,50 y Facebook 3,18%, ¿vale? Que no es tampoco desdeñable. Y paso al tema de Gibraltar y del Brexit para que podamos apreciarlo. Cuadro muy bonito, por cierto, que tenemos puesto en el margen izquierdo. El último de Gibraltar, cuadro de Augusto Ferrer Dalmau, que retrata a Diego de Salinas, último gobernador español del Peñón, en 1700 y algo. Bien, en el Tratado de Adhesión del Reino Unido a la Comunidad Económica Europea en 1973, aquí hago un poco de historia para que entendáis realmente el origen de todo esto, Gibraltar adquiere el estatus aún vigente de territorio europeo de cuyas relaciones exteriores el gobierno del Reino Unido es responsable. Es decir, era territorio y sigue siendo territorio de la Unión Europea, Gibraltar, ¿vale? Y sus relaciones exteriores dependen del Reino Unido. En el referéndum del Brexit, el 96% de sus habitantes de Gibraltar votó a favor de permanecer en la Unión Europea. En marzo de 2017, ante la activación del artículo 50 por parte de Londres, la diplomacia española pone sobre la mesa las siguientes condiciones. Una vez que el Reino Unido deje la Unión Europea, ningún acuerdo de Reino Unido y la Unión Europea podrá aplicarse a Gibraltar sin que exista acuerdo entre Reino Unido y España previamente. En los días previos a la cumbre que debería consagrar definitivamente el acuerdo, España descubre que en el texto del tratado hay un artículo 184 cuya redacción ha sido interpretada por la abogacía del Estado español y por varios expertos legales y constitucionales como una manera de excluir a España de cualquier futuro acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar. La Unión y el Reino Unido realizan sus mejores esfuerzos de buena fe y en pleno respeto de sus respectivas órdenes legales para tomar las medidas necesarias
para negociar de manera expedita los acuerdos que rigen su futura relación. El problema no es lo que el artículo dice, sino lo que omite. No especifica que cualquier acuerdo futuro entre la Unión Europea y el Reino Unido no podrá aplicarse a Gibraltar a menos que España haya dado previamente su consentimiento. Las autoridades españolas se sienten traicionadas por la Comisión Europea porque este organismo dio el visto bueno al acuerdo con Londres, permitiendo que apareciese de la noche a la mañana el artículo 184. Por este motivo, España amenazó con bloquear el acuerdo. Dando su voto en contra, generaría una imagen de división en la Unión Europea que pretende evitar en estos momentos en Europa. Deben votar al menos 20 países miembros a favor para que el acuerdo sea aceptado. Y aquí decimos, por último, citando a Pedro Sánchez, el actual presidente del Gobierno de España, el Consejo Europeo y la Comisión Europea descartan que el artículo 184, el artículo de discordia, sea aplicable en la relación futura de Gibraltar con la Unión Europea, incluso en el ámbito territorial. Pedro Sánchez, Diario El Mundo, ¿vale? Por lo tanto, y resumiendo, Gibraltar se convierte en un punto de inflexión entre la postura de España con respecto al acuerdo de Brexit. España no estaría de acuerdo, votaría en contra de esa negociación si es que no se especifica claramente que España pasará a tener potestad en las negociaciones del estatus que tenga Gibraltar en la Unión Europea antes que sea unilateralmente Reino Unido o con la Unión Europea bilateralmente esa negociación, ¿vale? Dependerá el estado de Gibraltar de lo que decidan Reino Unido y España antes de pasar por la Unión Europea. Escenarios para el Brexit, ¿qué podemos prever? El siguiente paso es que los parlamentarios voten sobre el acuerdo que se espera que tenga lugar el 12 de diciembre después de 5 días de debate. Si lo aprueban, el Parlamento Europeo obtendrá una votación antes del día de Brexit del próximo mes de marzo. Escenarios si May no obtiene el ok de la Cámara. Es difícil decirlo con certeza, hay varios escenarios posibles, incluyendo, y esto lo traemos de la BBC, ¿vale? BBC. Tenéis el artículo al pie de la página, lo he traducido. Saliendo de la Unión Europea sin un acuerdo. Un escenario posible. Se van de la UE sin acuerdo. 2. Tener otra votación en el Parlamento. La señora May tendrá 3 semanas para hacer un segundo intento. 3. Otro referéndum de la Unión Europea. Esto solo puede suceder si el gobierno promulga legislación para mantener a uno y la mayoría de la Cámara de los Comunes lo respalda. 4. Una elección general. Elecciones generales. La opción preferida de los laboristas, pero necesitaría un voto de confianza en el primer ministro. Theresa May es eliminada, quinto escenario, por sus propios parlamentarios y un nuevo líder intenta renegociar un acuerdo con la Unión Europea. Los parlamentarios conservadores dicen que están cerca de tener suficientes firmas para generar un voto de confianza en ella. Y sexto, algunas de estas opciones implicarían retrasos en la fecha obtenida oficial del Brexit 29 de marzo, unos meses para dar tiempo a renegociar un acuerdo si la UE está de acuerdo. Bien, y en este escenario lo que planteaba, o la reflexión que yo quiero hacer para Blue Jura Mercado, más allá de este resumen que da BBC, es lo siguiente. Como hemos dejado bien claro, creo que el Brexit no es un accidente, no es algo que casualmente se haya producido porque un referéndum se fue de las manos, sino que más bien forma parte de una decisión predeterminada y bien reflexionada por parte del Reino Unido para proteger un negocio que lleva siglos funcionando y que son las zonas con una jurisdicción propia fuera del control fiscal de las grandes potencias, ¿vale? Bien, entonces con ese escenario, pues dudo mucho que ni laboristas ni conservadores vayan a cambiar esa postura, porque hay un interés económico, comercial, estratégico, diría yo, potentísimo detrás. Así que ni laboristas ni conservadores cambiarán eso porque es el Reino Unido y los intereses nacionales del Reino Unido los que están detrás de eso. Lo que pasa es que sí que se le puede sacar mucho rendimiento político a decir yo no haría eso, haría lo contrario. Como ocurre en cualquier país y como ocurre pues en España y en otros países, que la oposición va a decir yo claro haría lo contrario, pero cuando le toque pues te tocará demostrar si haría eso o otra cosa, ¿vale? Mientras tanto, he visto útil el gráfico que saca la BBC, donde te muestra cuáles serían los escenarios de voto que se pueden prever y qué grado hay de error o qué margen de error puede experimentar la votación de Theresa May. En este caso, fíjate que nos muestra que en realidad el partido neozelandés es católico conservador, de 10 parlamentarios, dicen que es evidente que muy poco probable que cambie o que retroceda o que cambie postura con respecto al tratado, ¿vale? Al deal que han cerrado. Ese se considera que es casi
inamovible. Luego te dice que de los laboristas hay, perdón, de los conservadores hay 82 que se consideran rebeldes y 254 que se consideran leales. Por lo tanto, ya sabe que hay un margen ahí de unos 82 que no puede intuir realmente cuál sería ese voto. Por eso lo resta en el gráfico de lo que podríamos esperar. Y por último, te dice que también existe un margen de unos 15 parlamentarios laboristas que también son rebeldes, entre comillas, y que no se puede intuir muy bien cuál sería el voto que decidieran, ¿vale? Por lo tanto, ¿hay cierto factor de incertidumbre en la votación? Por supuesto que sí, de diciembre de Theresa May en el Parlamento británico. Y voy con esto al tema saudita. El crudo aprieta las tuercas a los sauditas. Tenéis el gráfico, está aquí mostrado, podéis ver cómo el crudo se desploma los últimos meses, y cómo el bono resurge, mejor dicho, y continúa evolucionando. Si os fijáis, podéis ver cómo las subidas fuertes o las caídas repentinas del crudo vienen acompañadas de una subida del bono. En términos generales, el bono ha subido, pese a que el crudo ha subido, porque sencillamente esto arrastra, pues, insisto, el empeoramiento financiero de Arabia Saudita desde el año 2014, ¿vale? Pero podéis ver cómo existen estas, por ejemplo, subidas del crudo. Aquí podemos ver cómo, según el crudo sube, la cotización o el rendimiento del bono saudita cae. Y viceversa, ocurre una y otra vez. El crudo sube, pega un repunte y el bono cae. Lo veis aquí también. El crudo baja y el bono repunta fuertemente, ¿vale? Y en algunos tramos en los que ambos suben, ¿vale? Pero lo que está claro es que los ingresos de Arabia Saudita dependen del crudo, como es lógico, es un país el mayor vendedor de crudo del mundo, y si el crudo está barato, pues obviamente ingresa menos cash, menos dinero en sus arcas, ¿vale? Y cito el comentario que os traigo aquí de Zero Hedge. Mientras tanto, la indignación internacional sobre el papel desempeñado por el gobierno de Arabia Saudita en el asesinato de Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Turquía pareció aumentar el riesgo de que Estados Unidos imponga duras sanciones en el país. Y aquí os digo, ¿recordáis que hace 4 o 5 semanas uno de los reportes de Brújula de Mercado hablaba sobre cómo Khashoggi, el mercado del crudo y las sanciones serían algo que volvería como un boomerang? O sea, sabíamos que iría en esa dirección. Hablamos de cómo el asesinato de Khashoggi podía afectar al mercado del crudo y las sanciones. Y aquí empieza a manifestarse. Esto es actual, esto es de esta misma semana de Zero Hedge, ¿vale? La confluencia de estos factores ha llevado a que los bonos saudíes caigan drásticamente en los rendimientos al alza. Los bonos por 5.000 millones de Arabia Saudita con vencimiento 2028 registraron un fuerte aumento en el rendimiento durante la semana pasada. Os recuerdo a los que seáis novatos y no estáis acostumbrados a leer renta fija, un aumento en los rendimientos significa que poca gente les quiere, o menos gente, menos oferta de fondos se le está llegando a Arabia Saudita y por lo tanto tiene que subir el rendimiento del bono para que le presten dinero, ¿vale? Es una mala señal. Significa aumento de incertidumbre en la deuda saudita, ¿vale? Y dice, los bonos ahora tienen un rendimiento del 4,6%, significativamente más alto que el rendimiento del 3% en el bono a 10 años. Por cierto, por supuesto, comentario de Trump en el Twitter. Fijaos, este tipo es genial. Dice, oil prices getting lower, great. Like a big tax cut for America and the world. Enjoy. 54 was just 82. Thank you to Saudi Arabia. But let's go lower. Donald Trump. ¿Por qué? Porque, ojo, lo que muestra Donald Trump, Estados Unidos es uno de los países que ha tratado de convertirse en el mayor productor de crudo del mundo. El mercado del crudo ha afectado mucho al sector energético de Estados Unidos. ¿Os acordáis de la industria del fracking? ¿Os acordáis de lo mal que lo pasaron con las caídas de 2014? Bueno, pues estas caídas vuelven a preocupar al sector energético. Un sector que, por cierto, había apoyado a Donald Trump en campaña, ¿vale? Porque ya sabéis que Donald Trump no es amigo del cambio climático y, por lo tanto, los mercados de las energías tradicionales se lucran con el apoyo de Donald Trump. Pero aquí Donald Trump trata de hacer una postura contraria y una postura muy desafiante. Es su juego, el juego de intimidar, de despistar, de cae el crudo y Estados Unidos no se preocupa. De hecho, dice que la bajada del crudo significa un estímulo para América y para el resto del mundo, casi como una bajada fuerte de impuestos, ¿vale? Porque sabemos que los costes productivos de la economía se disparan cuando la energía se dispara, que es el activo más inflacionista que hay, el petróleo, porque el petróleo impregna todo, impregna el transporte, y al impregnar el transporte comercial impregna todos los artículos que se desplazan de una ciudad a otra, ¿vale?
Si sube el precio del crudo, sube el precio de todos los artículos. Por lo tanto, aquí lo que dice Donald Trump es no estamos asustados porque caiga el crudo y encima nos alegramos. Y ni siquiera vamos a hacer con ello que Arabia Saudita nos fuerce a negociar nada. Estamos contentos con ese crudo, que siga bajando, por favor. Exactamente una postura muy parecida a la que tomaba Rusia. Que Rusia, en las reuniones de la OPEP, cuando el crudo empezó a caer drásticamente, la postura que tomó Rusia fue que se sentía cómoda con el precio actual del crudo y que, bueno, iba a seguir acaparando reservas de crudo. Es decir, ninguno quiere mostrar sus cartas. Todos dicen, vamos a... Los sauditas y los rusos saben que se van a pie con el crudo bajo. Pero ambos lo que hacen es decir, estamos bien. Estados Unidos es uno de los países que más crudo produce también. Y lo que dice es decir, estamos bien, estamos encantados con esta situación. Por cierto, recordad que fue uno de los puntos clave mencionados en el reporte de la semana pasada. La caída del precio del crudo, la caída del precio del cobre, la caída en los precios de los contratos de derechos de contaminación de CO2 indican disminución de la actividad industrial, ¿vale? Eso apuntando hacia concretamente China. Y con esto cierro el capítulo del crudo, ¿vale? Y sigo con otra cosa. Italia podría reducir sus objetivos de endeudamiento. Y digo podría, entre comillas, ¿vale? Y dice aquí, los bancos italianos disfrutan de su mejor jornada desde junio. Las acciones de la banca italiana son algunas de las que mejor actuación ofrecen durante la jornada de negociación de este lunes en Europa, impulsadas por los indicios de un avance en la larga disputa entre Roma y Bruselas sobre el presupuesto de Italia para 2019. El viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, indicó que su gobierno podría reducir sus objetivos de endeudamiento para evitar un procedimiento disciplinario por parte de Bruselas. Me encanta esta parte del párrafo, por cierto, tenéis sacado el artículo de Investing, podéis buscarlo, ¿vale? Pero dice literalmente esta parte del párrafo. La Comisión Europea habría rechazado ya el presupuesto expansionista de Roma para 2019 porque revierte el compromiso del gobierno anterior de reducir el endeudamiento. Es decir, ya no importa que los italianos voten a un señor o a otro señor según quieran hacer una cosa u otra con su país. Es que Bruselas dice, no, eso es lo de menos. La cuestión está en que el que estaba antes que tú sentado en esa silla me dijo que iba a hacer tal cosa. Ese tipo lo han echado porque ya no le querían y ahora está sentado tú. Pero ¿sabes qué? Tienes que seguir cumpliendo con lo que el tipo que estaba antes que tú me prometió. Es decir, tu antecesor me prometió que haría esto, esto y esto. Y ahora hay un nuevo gobierno elegido por los italianos y dice, bueno, tú debes hacer lo mismo que dijo el tipo que te precedió. A lo que el gobierno actual dirá, pero ¿cómo voy a hacer lo mismo si por eso le echaron? ¿O no? Pero bueno, esto es las contradicciones democráticas que tiene la agenda económica de la Unión Europea, de la Administración de Bruselas. Y ya sabéis que más de una vez las he citado, ¿vale? Y por supuesto, para que sepamos quién es Matteo Salvini, el primer ministro italiano, pues atentos con lo que dice. Bueno, está aquí en italiano, no lo voy a leer en italiano porque no tengo ni idea de italiano, pero tengo la traducción. Europa, pido respeto por los italianos, ya que pagamos al menos 5.000 millones más por año de lo que recibimos. Derecho al trabajo, derecho a la salud y al estudio, menos impuestos y más seguridad. Seguimos adelante, os amo amigos. Esto es lo que dice este tipo. Entonces, no creo que son un gobierno de coalición y además populista. No va a entrar al trapo de hacerlo políticamente correcto o lo técnicamente correcto para la administración de Bruselas. Por eso aquí tiene un desafío. Y como ya cité hace como 2 meses en este canal, lo que dijimos fue, la carta que juega Italia es que es la tercera economía de Europa. Y sabe que se puede poner toda la cabezona que quiera, que la Unión Europea poco puede intimidarla, porque si Italia le va mal, va a contagiar al sector bancario de toda Europa. No se puede aislar, si es que no se puede aislar, porque está interconectados todos los bancos de Europa, ¿vale? Y el G20, Xi Jinping y Trump cara a cara. El G20 calma, tensa antes del cara a cara entre Jinping y Trump. Por interés político, ambas partes intentarán acercar posturas a lo largo de esta semana para poder presentar al término de la mencionada cumbre un acuerdo, aunque sea de mínimos, que aleje la posibilidad de que se implementen nuevas tarifas o incrementos en las ya implementadas. De ser así, serían buenas noticias para un ciclo económico global muy cuestionado y cuyas revisiones a la baja tuvieron como detonante las crecientes tensiones comerciales entre ambos países y el impacto potencial de una guerra comercial de crecimiento económico global. No solo eso, aquí en Brújula de Mercado hemos sacado los números que muestran datos de recesión. La semana anterior los datos de materia prima, la caída de los precios de materia prima, pero la anterior a esa, los datos sobre el sector inmobiliario chino y el crédito chino y también el coeficiente de caja y ahorro de los bancos chinos. Así que hemos dado datos de sobra para demostrar que eso está ahí. Ahora, otra cosa es que esto se arregle o no, o que haya un escenario global más positivo
que permita que el optimismo sea el que reactive los mercados, ¿vale? Pero esto está aquí. Incluso iríamos más allá. Semanas anteriores atrás hablábamos de cómo China, bueno, literalmente el presidente Xi Jinping de China, visitando a las fuerzas del ejército chino que tiene en el sureste del país, dijo que se preparasen para la guerra. ¿Por qué? Porque una fragata, dos fragatos o dos destructores americanos habían cruzado el estrecho entre China y Taiwán. Y no solo eso, bombarderos americanos habían sobrevolado ahora ese mismo estrecho, ¿vale? Sabiendo que se juega a buscarle las cosquillas a China en una zona en que Taiwán, territorio chino, está siempre en cuestión que sea o no parte de la soberanía china, ¿vale? Y con eso se juega, con esa provocación. Además es muy propio de Trump el provocar, llevarte al extremo para luego decir, en el fondo me caes bien. Acordaros que con Corea del Norte lo que dijo fue que tenía más botones con misiles que los del líder norcoreano, y luego dijo que hasta le caía simpático el tipo y que le gustaría conocerlo en persona, y todo se arregla, ¿vale? Es su táctica. El consejo es claro, cualquier escenario que se aleje del buen tono sería muy mal recibido por unos inversores que ven este tema un importante riesgo para devenir el crecimiento económico global. Y por eso pongo en rojo un catalizador de mercado más, junto al Brexit y junto a Italia. Esto es un catalizador de mercado más. Si sale bien, ganará tiempo el mercado, se alejará de las correcciones que están mostrando los gráficos ahora mismo. Y si sale mal, impulsará más allá los mercados que ya están mostrando patrones bajistas claros, ¿vale? Y hablo del mercado alemán, del mercado americano. El mercado español, lamentablemente, es que está como está, ni siquiera es que tenga un patrón bajista, sino que está débil y punto. ¿Vale? Y claro, y el resto de mercados, pues Asia ya sabemos que ha sido cayendo, ¿vale? Desde marzo, desde que se inició la guerra comercial, Shanghai, Composite y Hansen ha ido cayendo. Vale, eso es todo para esta semana. Espero que te sea de utilidad, que te haya puesto al día de cosas y que si te gusta el contenido, pues te suscribas y lo compartas en redes sociales con tus amistades, familiares, amigos que les gusten los temas de bolsa, económicos, internacionales, etcétera, ¿vale? Nos vemos el lunes que viene. Cuidaros. Hasta luego.